El hijo de la costurera entregó su último dinero a una niña huérfana y 20 años después, al encontrarse en la mesa de operaciones. Aquella soleada y calurosa mañana, Osvaldo se despertó con el canto de su madre. Ella, como de costumbre, cosía mientras tarareaba alguna melodía conmovedora sobre un amor triste. Era, en efecto, una romántica, su madre, una tía sentimental que había conseguido darle vida como quien logra subirse al último vagón de un tren que parte lleno de juventud y belleza. No era vieja en absoluto, apenas pasaba de los 50. Osvaldo acababa de cumplir 10 años, esa maravillosa edad en la que aún eres un niño, pero ya comienzas a comprender muchas cosas del mundo de los adultos. Y justo en ese momento sintió que su madre estaba contenta por algo, así que decidió abordarla con cuidado. «¿Vamos a desayunar, mamá, o tienes otro encargo urgente para alguna dama elegante?», preguntó con cautela. Osvaldo se sentía orgulloso de que mujeres emocionadas de toda la ciudad acudieran a su madre, soñando con deslumbrar en algún evento con un atuendo único. Dolores tenía un auténtico talento para la costura. Sabía, como aconsejaba Coco Chanel, hacer de la nada un sombrero, una ensalada y un escándalo. A veces le traían telas apagadas y sin gracia, y ella creaba con ellas una verdadera joya. Las damas quedaban encantadas y no escatimaban en propinas. $10 de cada encargo iban a la alcancía de Osvaldo. Soñaba con un milagro de la técnica, un ordenador personal. En su tesoro, escondido en una colorida caja metálica de galletas, ya había reunido una suma considerable. Pero aún no era suficiente para el conjunto completo. Además del ordenador, necesitaba monitor, teclado, ratón, cables, memorias USB, todo un tesoro tecnológico. «Anda, lávate la cara, mi pequeño milagro», le llamó la costurera con cariño. «Las arepas las preparé temprano y están en la cocina, envueltas en toallas para que no se enfríen. Solo voy a hacer el café y sacar la mermelada». Dolores miró a Osvaldo con ternura. ¿Cuántas amigas la habían intentado disuadir? «Dolores, estás loca. ¿De verdad vas a tener un hijo de un hombre casado que apenas te visita una vez por semana? No tienes sentimientos ni responsabilidad. ¿Cómo vas a criar a un niño confiando solo en tus habilidades con la aguja y el hilo?», le decían. La mujer solo sonreía tristemente, mirando atentamente a sus amigas, mujeres solas como ella, divorciadas y solteronas que la vida había reunido en aquella cálida y sincera compañía. Dolores trató de explicarle su postura con honestidad. «Chicas, tengo 42 años, y en el horizonte no se ve otro marido. Felipe, el que viene de vez en cuando, es solo un regalo para la salud. Antes de él hubo un par de casos iguales, todos hombres casados. Me resultaba cómodo así. No soy de las que se engañan pensando que tienen el rostro y la figura de una reina. Un hijo será mi alegría y mi consuelo en esta existencia sin rumbo. Así que lo tendré y lo criaré sola». Tema cerrado. Después de lamentarse un poco más por su no muy dichosa suerte femenina, el grupo de amigas pronto pasó a temas más alegres. ¿Cómo podría Dolores preparar un rincón en su habitación para el recién nacido, que debía arreglar antes de su llegada? Un bebé en casa siempre era una señal de felicidad maternal y duradera. Cuando el desafortunado caballero se enteró de que su amante estaba en estado, se llenó de manchas rojas. ¿Y si su esposa descubría sus discretas escapadas? Solo había ido a visitar a otra mujer de manera ligera. Todo empezó tras un acercamiento fortuito bajo los efectos del vino, justo antes del 8 de marzo. Su esposa estaba resfriada y le había pedido que pasara por la modista a recoger un encargo. Luego volvió con flores y una caja de bombones. Aquellas empanadas que le ofreció Dolores le tocaron el alma, y mientras él esperaba a que planchara el vestido, ella le sirvió café. Echó un vistazo al pequeño apartamento, sin rastro de presencia masculina, y se sintió un héroe, un caballero rescatador. Se comportaba como los hombres en la sala de descanso, jactándose de sus hazañas amorosas. No era menos que ellos. Así mantuvo una especie de matrimonio paralelo durante 3 años, hasta que supo que su compañera del corazón estaba embarazada. Entonces desapareció como si se lo hubiera llevado el viento. «Dolores, tú siempre supiste que nunca dejaría a mi esposa. Además, yo no te prometí nada, y a ti te venía bien nuestra relación ligera. Pero un hijo, cariño, a tu edad, ¿no crees que ya eres demasiado mayor para ser madre primeriza? Si necesitas dinero para interrumpir el embarazo, puedo ayudarte con eso». Dolores sonrió con ironía. «Felipe,
tranquilízate, por favor. El niño llevará mi apellido. Medina. Suena bien, ¿no crees? Felipe empezó a mirar alrededor, asustado. ¿Había estado 3 años con una mujer que claramente no estaba en su sano juicio? Él hablándole de cosas serias, de cómo podía ayudarla a liberarse del problema y seguir con su vida, y ella pensando en el apellido del bebé. Imposible entender a estas mujeres. ¿Qué es lo que realmente quieren? Pero de algo estaba seguro, sus pies no volverían a pisar esa casa. Ahora solo su esposa y los hijos que ya tenía. Lo demás, finita la comedia. Así fue como Felipe desapareció del horizonte de Dolores, dejándole como recuerdo apenas unas pantuflas, un cepillo de dientes en el baño y una loción para después de afeitarse. A veces él se quedaba un par de días con su amada, con la excusa de visitar a su madre en el campo, por eso Dolores le había comprado esas pequeñas cosas de uso cotidiano. Para su sorpresa, Dolores casi no notó la desaparición de Felipe. Todo sucedió como en Shakespeare, el moro ha cumplido su deber, el moro puede retirarse. Durante todo el embarazo trabajó sin descanso en su máquina de coser, trajo al mundo incontables vestidos, blusas, trajes y faldas, ideando nuevos y originales diseños. La modista, la abuela, la costurera, ya hacía tiempo que no estaban vivas, pero ambas habían alcanzado a enseñarle un oficio más o menos rentable. Las dos murieron con poca diferencia, apenas pasados los 60 años. Dolores, en cambio, había salido a su padre, fuerte, resistente, de músculos tensos, delgada, sin esas redondeces femeninas que solían definir la figura de una dama. Sus ojos eran vivaces, la nariz pequeña y respingada, los labios carnosos, ese era, en resumen, su retrato. En cuanto al carácter, era una perfeccionista terrible, una maniática del orden. Pero tenía una virtud indiscutible, la fidelidad al trabajo, a la amistad, a la palabra dada. Si prometía entregar un pedido a las 10 en punto, estaría listo a esa hora, sin falta. Además, Dolores era un alma bondadosa, ni avara ni rencorosa. Así que, se podría decir, Osvaldo tuvo suerte de nacer de una madre así. Madre e hijo avanzaron solemnemente hacia la cocina, donde la cafetera burbujeaba con un sonido acogedor. Se sentaron con calma a la mesa. Ambos adoraban esos rituales matutinos con arepas o tamales, donde planeaban el día y compartían las novedades. Y justo ahora, con la boca llena, Osvaldo se apresuraba a contarle a Dolores que, en un par de meses más de su esfuerzo, tendría por fin un amigo electrónico. No solo soñaba con un computador, vivía obsesionado con él. Casi un año llevaba ahorrando pacientemente cada billete, uno tras otro, sin permitirse ni un helado de más ni una visita al cine. Ahorraba en todo. Dolores le revolvió con ternura los rizos de la coronilla. En apariencia, era el vivo retrato de Felipe, de estatura superior a la media, cabello oscuro y ondulado, grandes ojos castaños con brillo suave, movimientos cautelosos, gestos amables. Apenas tenía 11 años y todo un futuro por delante, pero Dolores estaba segura de que la base genética seguiría siendo la misma. Amaba a su hijo con locura, hasta el dolor físico. Cuando lo abrazaba, el hielo de la soledad dentro de ella comenzaba a derretirse. Después de Felipe había tenido un par de romances breves, tan insignificantes que ni siquiera recordaba con claridad los nombres de aquellos hombres. Pasaron fugaces, como cometas en el cielo de su vida, y desaparecieron sin dejar rastro. A unas mujeres el destino les da amor hacia un hombre, a otras, hacia su hijo, y entonces nadie más hace falta en el mundo. A Dolores le había tocado precisamente lo segundo. Ella y Osvaldo eran inseparables, verdaderos compañeros. Incluso comenzó a pedirle consejo cuando él apenas tenía 3 años. ¿Qué bufanda y guantes me pongo con el abrigo gris?, le preguntaba. El niño la miraba con sus ojitos sabios y asentía con seriedad hacia una u otra opción. Y luego dicen que los pequeños tardan en entender, pamplinas, pensaba Dolores. Después de despedir a su hijo, que se apresuraba a la escuela, cerró la puerta tras él y pensó, una vez más, qué buen chico está creciendo. Y no porque sea mi hijo, lo digo objetivamente. Estudia con empeño, le gusta la matemática. Cuando saca la máxima nota, se ilumina de alegría. Y además tiene un alma buena. Solo valía recordar al pajarito que Osvaldo había traído de la calle y luego cuidó hasta que se recuperó. Cuando el pequeño animal sanó, lo llevaron juntos al rincón zoológico de la escuela.
La profesora de biología les dijo que, en primavera, cuando el ave estuviera fuerte del todo, la liberarían entre todos los alumnos del club. Osvaldo aún era demasiado joven para asistir a las clases de biología, pero la maestra vivía en su mismo edificio. A veces coincidían como vecinas y se ayudaban mutuamente cuando era necesario. La mujer tenía el corazón enfermo. Cada vez pasaba más tiempo en casa, acumulando bajas médicas una tras otra. La subdirectora se quejaba, tantas ausencias y nadie para reemplazarla. Cuando la paciencia de la dirección se agotó, contrataron a una joven recién graduada del Instituto Pedagógico. La maestra anciana se entristeció aún más, empezó a sentirse inútil. Solo le quedaba un consuelo, su nieta de 10 años, Soledad. Los padres de la niña habían muerto juntos, de una forma tan banal como trágica. Niebla, carretera resbaladiza, un camión fuera de control que los aplastó sin dejarles posibilidad de sobrevivir. Así fue como, por un cruel azar del destino, Soledad quedó huérfana. Por suerte, los servicios sociales no pusieron objeciones, la abuela estaba en pleno uso de sus facultades, era buena maestra, tenía vivienda en condiciones y todo en orden. Pero Concepción no podía resignarse a la muerte de su hija. Su corazón fallaba cada vez más, a veces palpitaba con rapidez, a veces se detenía, asustándola con perspectivas oscuras. Mientras trabajaba, podía costear los medicamentos caros y mantener su salud bajo control. Ahora, con Soledad, apenas reunían dinero para las pastillas. La diminuta pensión de maestra y la ayuda infantil apenas alcanzaban para arroz, frijoles y leche. Macarrones con queso rallado barato, ese era todo su menú. En las fiestas, unos pocos caramelos y embutidos, entre semana, arroz, frijoles y patatas, hervidas o fritas. Y todavía había que pagar los servicios, maldita factura, pensaba Concepción con amargura. Triste destino el de los maestros jubilados, con la merecida recompensa no se puede vivir con dignidad. Necesitamos que Soledad no se dé cuenta de nada, que tome las medicinas día por medio. Así al menos alcanzarán por más tiempo. No es broma, la niña tiene solo 10 años y ya sabe preparar comida sencilla para 2 y hasta ir a la tienda a comprar. Soledad estaba sentada en el portal, en el alféizar, y lloraba en silencio. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. A ratos sollozaba convulsivamente y luego se asustaba, como si temiera que algún vecino notase su histeria. En el piso superior cerraron una puerta, en cualquier momento bajarían por la escalera y pasarían junto a ella. Había que apretarse los puños y reunir toda la voluntad aunque, ¿qué sabe una de voluntad a su edad? Solo sabía una cosa, había descubierto por casualidad que la abuela escondía parte de las pastillas y por eso se estaba consumiendo despacio. No dijo nada, guardó silencio. En vez de hablar, decidió ir a la tienda y escribir un cartel, ayuden a la abuela con las medicinas, quien pueda. Aún no comprendía bien qué era la humillación ni el miedo vacío. En su corazón ardía solo el amor por la única persona que le quedaba en la vida. Osvaldo bajaba por las escaleras, acomodando de vez en cuando la pesada mochila que amenazaba con deslizarse de su espalda. Calculaba mentalmente por dónde empezar a ensamblar su sueño. Probablemente por el procesador, al fin y al cabo, por ahí debía comenzar. Sus pensamientos se interrumpieron por un suave, triste resuello. Sintió literalmente que a alguien, en el piso de abajo, le estaba muy mal. Bajó de un salto y vio a su compañera de clase sentada en el alféizar, llorando. Soledad, dime ahora mismo qué te pasa. Exhaló, atónito. Concepción está enferma, sollozó la niña. No quería quejarse ni contar a sus iguales su desgracia. Esas cosas las deben resolver los adultos. Soledad lo sabía bien y tenía mucho miedo de que, si se supiera la verdad sobre sus problemas económicos, la separaran de la abuela y la llevaran al hogar infantil. Osvaldo la miró con tanta atención y bondad que ella no pudo resistir. Inspiró hondo y soltó todo tal cual. Desde que la abuela se jubiló, nuestra situación económica se tambaleó. Soledad misma se sorprendía de cómo en su habla infantil salían palabras y epítetos tan de adultos. Segaramente la vida al lado de la abuela, excelente maestra, había dejado su huella. Las palabras se convirtieron en frases claras y ordenadas. Salieron a la superficie las causas de sus lágrimas y su desesperación. No quiero ir al orfanato, dijo Soledad con un hilo de voz. Por eso oculto la verdad en la escuela y aquí en el edificio, ante los vecinos. Mi abuela tiene el corazón enfermo.
Mientras tomas cierto medicamento, todo va más o menos, pero ahora se acabó el dinero para ese fármaco. Osvaldo no lo pensó ni un segundo. Espérame aquí y deja de llorar. Te ayudaré, le dijo, breve. Al instante el chico ya corría de regreso a casa, hacia su hucha. Sus ideas se mezclaban, pero en una cosa estaba seguro. Si hubiera sabido que a mi madre le quedaba poco por vivir, que la sostiene en este mundo solo un buen medicamento, ¿podría haberme ocupado de algo más importante? ¿Y el ordenador? Antes no tenía nada y se las arreglaba. Es solo un objeto, un juguete. Aunque útil, no es razón para considerarlo la panacea de todas las desgracias. Llamó con ímpetu a la puerta y casi tumba a Dolores al abrir. No preguntes nada, mamá, dijo en voz baja. Tengo que dar todos mis ahorros. A una amiga. Sé que te costó ganarlos, pero prometo empezar a ahorrar otra vez desde cero. Ahora pueden salvar una vida, y estoy seguro de que me entenderás. Dolores no dijo palabra, solo pensó. Es más maduro que su edad, y parece que heredó mi bondad. Qué bien hice entonces, casi 11 años atrás, cuando no hice caso al inútil de Felipe, que solo piensa en sí mismo y en sus placeres. Besó en la coronilla al hijo, prudentemente decidió no preguntar a quién quería dar su hucha y con ella el sueño del ordenador. Si quiere contarlo, lo hará, si no, así será. Estaba orgullosa de su hijo y de su gesto. Lo demás ya no importaba. Soledad todavía sollozaba en voz baja y de vez en cuando gemía, como un perrito de la calle quedándose solo en la fría noche. Cuando llegó un Osvaldo jadeante y le tendió un fajo delgado de billetes, cuidadosamente envuelto en papel, la niña no creía lo que veía. Osvaldo, susurró con los labios secos por la emoción, pero no podremos devolverlo. ¿Y si cambias de opinión? ¿Qué haremos entonces? Seremos tus deudores. No digas tonterías, Soledad. Es mi dinero, o mejor dicho, la suma que mi madre fue guardando para mi sueño. ¿Y qué ibas a comprar con eso?, preguntó Soledad, acariciando el fajo con recelo. Aquí hay tanto. A la abuela le bastará para las medicinas por mucho tiempo. No sé cómo agradecerte, confesó con sinceridad. Gástalo con cabeza, dijo Osvaldo con gravedad. Y ahora vamos a la escuela. Ya llegamos tarde a la primera clase, al menos que no nos pierdan la segunda. Si no, la directora nos echa la bronca por romper la disciplina. Soledad alzó sus ojos gris verdosos y negó con la cabeza. Tú vete, Osvaldo, yo voy a casa y luego a la farmacia. No le mostraré este dinero a la abuela. Disimuladamente sacaré la receta del joyero y compraré enseguida una gran provisión de pastillas. Sé contar, se gastan 2 pastillas al día, compraré para varios meses. Ella estrechó con fuerza la mano de Osvaldo, luego se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. Gracias, susurró la niña. Eres un verdadero amigo. Nunca olvidaré este momento ni a ti, pase lo que pase en mi vida. En la vida de Soledad ocurrieron muchas cosas después. El dinero que Osvaldo le había entregado con tanta generosidad alcanzó para las medicinas durante casi 1 año y 2 meses. Durante todo ese tiempo mantuvieron una amistad fuerte. A veces hacían juntos los deberes, pero Soledad siempre se apresuraba a volver a casa, dejar sola a Concepción era peligroso. Poco después, en la escuela se enteraron de que en la familia de la niña todo se sostenía apenas por el frágil hilo de sus esfuerzos infantiles. Primero le asignaron una tutela oficial, y tras la muerte de la abuela, Soledad fue adoptada por una familia acomodada sin hijos. A ella y a Osvaldo les tocó separarse, los nuevos padres vivían al otro extremo de la ciudad. Parecía que el lazo firme de la amistad infantil se había roto. La muerte de la abuela dejó en la niña una huella imborrable. Sus tutores, y luego sus padres adoptivos, eran personas decentes, pero Soledad no podía hacer nada contra sí misma. El cariño hacia ellos nunca nació en su corazón, ni siquiera llegaron a ser verdaderos amigos. Los nuevos padres de Soledad no eran crueles ni fríos, en absoluto. Más bien podrían describirse como personas cumplidoras del deber, habían adoptado, por lo tanto debían alimentar, vestir y educar. Pero aquello de que un niño también necesita calor y amor, parecía que ni se les pasaba por la cabeza. En la casa todo transcurría según un estricto horario: levantarse, asearse, salir a trabajar o estudiar, reunirse por la noche, cenar sin demasiadas palabras y acostarse. No había fines de semana compartidos, ni celebraciones alegres con intereses comunes. Todo dentro de las reglas establecidas. Eso sí, hay que reconocerlo,
Nunca escatimaron recursos materiales para la educación y el desarrollo de su hija adoptiva. Cumplían su deber paternal sin falta ni queja, y Soledad no los decepcionaba. Estudiaba con esmero, sin grandes esfuerzos, y dedicaba todo su tiempo libre a los libros. Se había fijado una meta clara y firme: convertirse en médica. Al principio soñaba con otra cosa, quería ser rescatista, pero luego decidió que un médico también es un soldado, solo que en otro campo de batalla. Salvaré vidas, sola o en equipo, pero siempre salvaré, pensaba. En sus sueños, Soledad se veía frente a una mesa de operaciones, con el bisturí en la mano, dando órdenes a los asistentes para iniciar la cirugía. Ingresó en la Facultad de Medicina sin dificultad, sus padres adoptivos no escatimaron en profesores particulares, y además ella ya tenía una base de conocimiento sólida. En el último curso del instituto, Soledad se enamoró de verdad por primera vez de un joven deportista que, de repente, intervino cuando un grupo de muchachos groseros la acosó en el autobús, y luego se bajó con ella en la misma parada. Matías apareció como salido de la nada, justo en su camino. Un par de golpes certeros, y los impertinentes acosadores, escupiendo insultos, salieron corriendo en distintas direcciones. Recogió el bolso de Soledad, que ellos habían logrado arrancarle, y con un dedo manchado de sangre le secó las lágrimas de las mejillas. Luego le tomó la mano y la condujo hacia el parque. ¿Qué haces sola tan tarde?, le preguntó. Este barrio no es tranquilo por las noches. ¿Buscabas aventuras? Era algo rudo, increíblemente fuerte, como un joven roble, y tan directo como una línea trazada a lápiz. Le tendió un peine de hombre. Arréglate un poco, dijo sonriendo de oreja a oreja, mostrando 32 dientes perfectamente blancos. Vamos, presentémonos. Soy Matías. El chico se cambió la bolsa deportiva de hombro, sacó de ella una botella de agua y se la ofreció a Soledad para que lavara de su rostro los rastros del miedo y las lágrimas. ¿Vives por aquí cerca? Déjame acompañarte, propuso. Desde esa noche se volvieron inseparables. Matías trabajaba en un club. De día servía para ejercicios de fitness o rehabilitación, y de noche se transformaba en una arena de combates. Matías era allí uno de los mejores gladiadores modernos, casi nunca perdía y ganaba bien con esas peleas. Por primera vez, desde la muerte de sus padres y de Concepción, Soledad sintió que era realmente importante para alguien. Matías no era un erudito. Después del colegio había terminado un instituto técnico de construcción, trabajó un par de meses en una obra y lo dejó. Decidió dedicarse al deporte, en el que destacaba desde hacía tiempo, sobre todo en el boxeo. Nunca lo entrenaron para ser campeón olímpico. ¿Quién invertiría en un chico prometedor si no garantizaba ingresos estables? Lo formaron como un héroe salvaje, indomable, feroz, un depredador capaz de generar ganancias astronómicas a su dueño. El principal inversor en su formación fue el propietario del gimnasio, y jamás se arrepintió de ello. Con Soledad, Matías cambiaba por completo. Todo lo superficial que acompañaba su imagen de valiente e invencible luchador se disolvía en la pureza de ella. Con ella se volvía tímido. Si sus compañeros lo supieran, se reirían. Se atrevió a besarla recién en la tercera cita, y cuando comprendió que la muchacha nunca había estado con un hombre, no se precipitó en reclamar el yo fui el primero, sino que esperó 6 meses. Se hicieron íntimos después de su cumpleaños, y no uno cualquiera, sino el de su mayoría de edad. Antes, Matías nunca se preocupó por la edad de sus novias ocasionales, pero esta vez no temía ni al juicio ni al tiempo. Amaba, respetaba y compadecía a la huérfana, conociendo bien su historia. A los 18 años, Soledad ya estudiaba en la Facultad de Medicina. Había leído montañas de libros sobre fisiología humana. Aunque no tenía cerca a una mujer con quien hablar de los temas de chicas y con su madre adoptiva no consiguió una relación de confianza, sabía perfectamente lo que ocurre entre un hombre y una mujer. Lo entendía todo y apreciaba la ternura con la que Matías la trataba. No tenía miedo de nada, esperaba a que él madurara por sí mismo. Una dama no debía empujar a su caballero a dar ese paso, que actuara por propia iniciativa. Para su mayoría de edad, los padres de Soledad le regalaron un viaje al mar, una semana entera de descanso. Aunque aún era primavera, en la costa ya hacía calor incluso en marzo y las orquídeas florecían. Recuperaría las clases después. Matías reservó por su cuenta una habitación en el mismo hotel. Era su sorpresa para la chica que amaba.
El trabajo podía esperar, uno también tiene derecho a su felicidad. La alegría de Soledad no tuvo límites cuando, al desayunar la primera mañana, descubrió a su novio sentado justo frente a ella. Aún faltaba mucho para la temporada alta, por lo que había pocos turistas. Sus padres adoptivos solían llevarla también al mar, pero ¿cómo comparar aquellos viajes tan correctos y aburridos con este? Pasaban todo el día caminando, hasta que, rendidos, se sentaban en un banco y comprendían que ya no les quedaban fuerzas ni para volver. Apenas alcanzaron la parada de taxis. Y luego llegó su primera noche juntos. De la costa, Matías y Soledad regresaron con la firme decisión de casarse al cabo de un año. Él esperaba ahorrar lo suficiente para comprar un piso, no podían vivir con sus padres, que tenían la costumbre de echarse un trago de más. Además, los padres adoptivos de ella difícilmente se alegrarían de un yerno así. Nunca habían hecho planes concretos sobre el matrimonio de Soledad, pero la muchacha comprendía con claridad que su amado Matías no sería bien recibido en aquella casa. No se casaron, ni al año ni a los dos. Soledad se sumergió cada vez más en los estudios, mientras que Matías perdió un par de combates clave, cayó en desgracia ante su patrocinador y sus honorarios se redujeron drásticamente. Ya no se trataba de ahorrar para un piso, sino de tener lo justo para vivir él y sus padres. Toda la familia lo miraba con la eterna esperanza de que trajera algo de dinero a casa. Poco a poco, Soledad y Matías se quedaron sin temas de conversación. Surgían pausas, incómodas, sordas. Entre ellos crecía un abismo. Ambos intentaron recuperar la antigua calidez, pero sabían con lucidez que su romance llegaba al final. No resistió la prueba del tiempo y las circunstancias, ni esa barrera tan común y destructiva, la imposibilidad de unir dos mundos completamente distintos. Así sucede a veces. Sus encuentros se hicieron cada vez más raros, como un silencioso tributo a lo bueno que una vez existió entre ellos. Cada uno, en secreto, se sentía agobiado por las citas y deseaba que todo terminara, pero ambos mantenían el semblante, sin atreverse a dar el primer paso hacia la ruptura definitiva. El destino se encargó de decidir. En el segundo semestre del tercer año de carrera, Soledad comenzó por fin sus prácticas, unas muy duras, con visitas constantes al depósito de cadáveres. Allí se jugaba su destino médico, ser o no ser cirujana. La especialización se elegía en cuarto curso, pero la prueba de puedo o no puedo trabajar entre cuerpos debía afrontarla ahora. Después de su primera visita al morgue, Soledad comprendió enseguida que allí se sentía cómoda, tranquila, como una serpiente en su guarida, por decirlo de modo sacrílego. Entre aquellas paredes, entre cuerpos inmóviles, siempre habitaba el dolor de alguien. Esa misma tarde se encontró con Matías. Por costumbre, le contó sus impresiones de aquel reino de los patólogos, mencionó incluso que uno de los especialistas más reconocidos en la materia había elegido esa profesión porque no soportaba operar a pacientes vivos, pero se sentía perfectamente en el depósito. A Matías le recorrió un escalofrío. Le resultó desagradable que su mujer hablara de todo eso con tanta serenidad. De pronto comprendió que se habían vuelto completamente ajenos el uno al otro. Matías siempre fue directo, así que no se calló. Soledad, hace tiempo que quería hablar contigo. Ella se tensó. Su intuición le dijo enseguida que era el final. Su Matías estaba demasiado frío, y ella misma seguía todavía con la cabeza en el morgue. El antiguo temblor y la ternura hacia él habían desaparecido. Nuestra relación se ha agotado, continuó él. No quiero seguir engañándote. Ahora te veo más como una amiga que como a la mujer que amo. Creo que es hora de separarnos. Somos demasiado distintos. Vemos el mundo de manera diferente y, ahora, incluso hemos dejado de mirarnos con ojos enamorados. Le sudaban las manos después de ese largo monólogo, pero estaba convencido de que no podía irse de otro modo. Había demasiado vínculo entre ellos para convertir la despedida en un quiebre violento. Soledad guardó silencio. Tenía razón en todo, su fiel Matías, su caballero, su primer hombre y compañero. Su amor había muerto. Ay, Matías, mi Matías, tienes razón, por desgracia. Entre ellos no había pasado un gato negro, pero también se había ido esa intimidad única de las almas. Acepto tu veredicto, dijo en voz baja. Es honesto. Ni siquiera te propondré quedémonos como amigos. Terminemos aquí y ahora. Pero si alguna vez nos necesitamos, sabremos que estamos el uno para el otro. Somos viejos conocidos, buenos y amables.
Se separaron sin dolor en el corazón. Matías se apresuró al entrenamiento, soñando con recuperar su título perdido. Soledad se lanzó a los libros. Al día siguiente tenía un examen y no sabía ni una línea. Una página importante en Dos destinos había quedado definitivamente pasada. Después se cruzaron un par de veces por casualidad en la ciudad, se saludaron y siguieron su camino. No había nada más que decir. Osvaldo terminó la escuela con buenas notas, lo que dio a Dolores una alegría inmensa. Ella también prosperó en su oficio de costurera. Primero confeccionó un vestido magnífico para la esposa de un alto funcionario de la administración local. Luego, para su amiga, la esposa de un empresario del comercio. Se esmeró. Ambas damas resultaron agradecidas. Una la ayudó con los trámites para abrir un salón de moda propio, la animó a alquilar un local y, poco después, a comprarlo, por un precio irrisorio. La mansión se registró oficialmente como una casa antigua sin valor histórico, aunque en realidad era un antiguo nido de comerciantes adinerados. Tras la remodelación, el edificio se transformó por completo y de pronto toda la ciudad empezó a hablar del taller Dolores Style. Una clienta incluso consiguió de su marido un préstamo, sin intereses, solo con su palabra, y además le consiguió a su modista un lugar en un balneario cuando Dolores comenzó a tener problemas con la tiroides. Ya no podía manejarlo todo sola. Bajo su dirección trabajaban ahora 10 costureras, 2 cortadoras y 3 ayudantes para el planchado. En el taller se había abierto también un pequeño departamento de restauración para prendas de piel y cuero. La pequeña empresa familiar crecía a pasos agigantados, ascendiendo con firmeza al Olimpo de la confección. Aún con el personal ampliado, no lograban cubrir todos los pedidos. Llevar ropa de Dolores Style se volvió un símbolo de estatus y elegancia. Como resultado de todos esos éxitos, Osvaldo renunció definitivamente a su sueño infantil de convertirse en rey de las tecnologías. Su madre invertía en él tanta energía y recursos que se sentía en la obligación de madurar y asumir parte de la responsabilidad. No se complicó con la elección de carrera, ingresó en la Facultad de Derecho, algo que siempre resulta útil, pensó. Paralelamente comenzó a estudiar en serio inglés y portugués. Ahora tenía un nuevo sueño, conocer el mundo y ganar lo suficiente para mostrárselo a Dolores. Incluso pensaba aprender francés e italiano, su madre debía ver París y Milán, las capitales de la moda. En el tercer curso se pasó al turno nocturno. Sus compañeros lo molestaban en broma. Osvaldo, otra vez vamos al bar a divertirnos y tú siempre corriendo con tu mamita. Mira que las chicas van a dejar de quererte, te vas a perder lo mejor por tu gran negocio. Ni su madre ni sus jóvenes amigos universitarios sabían que, en el terreno personal, a Osvaldo las cosas le iban bastante bien desde hacía tiempo. Su novia era 15 años mayor que él, y a él no le importaba en absoluto lo que pensaran los demás. Era ella quien se escondía tras un caparazón de complejos, evitando aparecer en público con él. Se habían conocido en el supermercado. La mujer había comprado tantas cosas que no lograba acomodarlas en las bolsas de plástico que se rompían al andar. Rosario, una mujer rellenita y de rostro alegre, estaba agotada. En casa la esperaba su hijo Emiliano, de 5 años, solo. Si se despertaba, podría meterse en cualquier lío. La vecina que normalmente cuidaba al niño se había ido al campo a visitar a su hija. No podían quedarse sin leche ni pan. Al ver sus esfuerzos inútiles por reunir todas las compras, Osvaldo se acercó a ayudarla. Luego la acompañó hasta su casa, donde un niño despeinado le abrió la puerta y, de inmediato, lo llenó de preguntas. ¿Y tú quién eres? ¿Vas a vivir con nosotros? ¿Vas a ser mi amigo? Es que no tengo papá. El niño bajó la cabeza con tristeza y añadió, vivimos solos, mi mamá Rosario y yo. ¿Quieres cenar con nosotros? Mamá hizo mi puré favorito. Y también habrá salchichas, de las de niños, de conejo. Tiene un conejito dibujado en el papel. Y además mi tren está roto. No anda, no pita, solo se queda ahí callado. De pronto, Osvaldo se vio a sí mismo de niño, igual de pequeño. Cuando a su madre la visitaba algún hombre, él se quedaba un rato con Concepción. Mamá se iba a alguna parte, y él esperaba, soñando con que ese hombre fuera su padre y se quedara con ellos para siempre. Tomando al niño de la mano, Osvaldo lo siguió hasta su habitación. ¿Cómo te llamas? Emiliano. Bueno, a ver, enséñame tu tren, Emiliano.
Osvaldo arregló el juguete, luego le leyó un cuento y cenó con ellos en el acogedor departamento de Rosario. Después de tantos años viviendo con su madre, estaba acostumbrado a tratar con mujeres mayores. Las amigas de Dolores, la propia Concepción, las maestras del colegio, su educación era impecable. Al despedirlo en la puerta, Rosario se sonrojó y dijo: Osvaldo, ven a visitarnos otra vez. Emiliano estará encantado. El joven se volvió y sonrió ampliamente. Claro que vendré. Ni mi mamá hace un puré tan rico. Además, ¿cómo va a estar Emiliano sin su amigo? Camino a casa, el exitoso estudiante de primer año caminaba casi dando saltitos. Antes solo se había sentido así junto a su madre, pero ahora, después de visitar a aquellas personas extrañas, sintió que ese lugar ajeno se le había vuelto sorprendentemente cercano. Aún no sabía que Rosario tenía ya 32 años. Su edad ni siquiera le pasaba por la cabeza, simplemente disfrutaba del momento, y nada más. La siguiente vez que fue a ver a Emiliano y a Rosario, lo hizo de improviso, pero la escena parecía preparada, lo recibieron como si lo esperaran con los brazos abiertos. Ella andaba en la cocina, sacando del horno una tarta de manzana, y Emiliano, en su cuarto, miraba concentrado un libro grande con ilustraciones de colores. Muy parecido físicamente a su padre biológico, Felipe, Osvaldo aparentaba más edad de la que tenía, mientras que Rosario, redondita y risueña, parecía más joven de lo que marcaba su pasaporte. Si alguien los viera juntos, pensaría que ella era mayor que él apenas por 5 o 7 años, no más. Rosario no quiso ocultarle a Osvaldo su edad. ¿Para qué esos secretos de palacio? Mandó a los chicos al kiosco más cercano por helado, gritándoles desde la ventana: hoy el postre es dulce, tarta con compota de cereza. Creo que un poco de helado de crema no le vendrá mal a nuestra fiesta. Luego los tres se sentaron a ver juntos un nuevo dibujo animado en la televisión y disfrutaron del postre que ella había preparado. A Osvaldo no le apetecía marcharse a casa. Sabía que su madre estaría trabajando hasta tarde, ajustando el proceso de producción en las nuevas y ultramodernas máquinas de coser. No se separaron hasta la noche, después de acostar a Emiliano. Aún charlaron largo rato en la cocina. Rosario le habló de su vida, de cómo había quedado embarazada del dueño del kiosco donde vendía bisutería. Había llegado desde un pueblo remoto, donde ningún joven se quedaba, simplemente no había trabajo. Sus padres sobrevivían gracias al huerto y a un pequeño terreno donde cultivaban papas, repollos, remolachas y zanahorias. Vendían el excedente en la estación, cuando por allí pasaban, de vez en cuando, los autobuses. Eran unas monedas miserables en comparación con las de la ciudad, pero les alcanzaban para ir tirando. A Rosario prácticamente la empujaron a irse al pueblo grande. Con su diploma solo pudo ingresar en un instituto comercial, en la especialidad de mercadería no alimentaria. A duras penas terminó sus estudios, le faltaban conocimientos básicos. En la escuela rural todo era improvisado, cada maestro enseñaba varias materias, muchas sin ninguna relación entre sí. Durante los 4 años de estudios Rosario vivió en un dormitorio estudiantil. En la habitación, además de ella, vivían 3 muchachas más, igual de perdidas, que habían huido del campo a la ciudad. Los estudios en aquel instituto a menudo se interrumpían. Las chicas, jóvenes y sanas, quedaban pronto embarazadas de sus novios citadinos. Las afortunadas se casaban, las demás se convertían en madres solteras, quedándose en la ciudad en una especie de limbo o regresando al pueblo con sus padres. Tras graduarse, Rosario no consiguió un buen puesto como especialista en comercio, exigían experiencia, conocimiento del mercado y de las tendencias. En el comercio había que saber moverse, entender de modas y de clientela. ¿Qué potencial podía tener, a ojos de los empleadores, aquella muchacha tímida y provinciana? Llegó al kiosco de bisutería por un cartel en el escaparate: se necesita vendedora. El dueño, Rafael, un mago suleimán local y maestro en elegir mercancía vendible, importaba adornos brillantes y baratos desde los países orientales. No eran artículos de lujo, pero llamaban la atención a distancia. Las jóvenes clientas arrasaban con las novedades. En un par de semanas no quedaba nada en el mostrador. El negocio marchaba bien. Rafael, hombre severo, callado, casado desde hacía mucho y 25 años mayor que Rosario, habló de las condiciones sin rodeos. Para este puesto, si silbo, se forma una cola de candidatas. Pero tú me sirves, joven, sana, del campo, o sea,
trabajadora. Además de vender, de vez en cuando dormirás conmigo. Asunto práctico, mi esposa está enferma de mujer, y no me conviene buscar reemplazo cada vez. Te alquilaré una habitación y te pagaré bien. Rosario se quedó en shock ante aquella propuesta. Así, sin preámbulos, le ofrecían ser la amante de un hombre ya entrado en años pero respetable. Les contó lo ocurrido a sus compañeras del dormitorio, y todas exclamaron a coro: «¡Qué suerte tienes, Rosario! No tendrás que volver a tu aburrido pueblo con las manos vacías». Y la intentaron convencer. «¿Qué tanto te haces la remilgada? No eres una princesa de sangre azul. El hombre te ofrece pagarte una vivienda. ¿Sabes que el alquiler te comería casi todo tu sueldo? Acepta. Si nos hicieran una propuesta así, nos lanzaríamos de cabeza. No seas tonta, Rosario, podría cambiar de opinión. ¿Por qué no nos das la dirección del kiosco? Yo misma me postularía, dispuesta a todo». Y Rosario se rindió sin luchar ante las circunstancias. Empezó a vender bisutería oriental en el kiosco y se mudó a un pequeño departamento antiguo, una vivienda curiosa, con techos altos, molduras y un mirador. En la parte saliente que daba a una calle tranquila colocó 2 sillones de segunda mano y una mesita. Su vida se volvió la de una auténtica señorita de ciudad. Rafael resultó ser un hombre poco exigente. Reservó para sus encuentros los viernes por la noche. Después del rato juntos, seguía una cena abundante, para recuperar fuerzas, como él decía. Rosario cocinaba de maravilla, y él disfrutaba de su comida casera. Luego regresaba con su esposa hasta el próximo viernes. En aquella calma doméstica y relativa estabilidad laboral, Rosario vivió 6 años, hasta que, como un rayo caído del cielo, quedó embarazada. Primero se asustó, luego se serenó. Decidió que no interrumpiría el embarazo bajo ningún concepto, aunque su amante y protector la dejara. Pero Rafael se comportó como un verdadero caballero. Puso todo en claro desde el principio. «No dejaré a mi esposa, sería absurdo. Dejaremos de vernos, ya hemos ido demasiado lejos. Pero te dejaré una compensación digna. Tengo un piso que heredé de un tío soltero. Lo alquilaba, pero ya es hora de decidir su destino. Hasta que des a luz estarás bajo mi cuidado, y luego te haré una escritura de donación. Serán mis alimentos por adelantado, para todos los años venideros. Pero espero que lo entiendas, no pondré mi nombre al niño. Nunca se sabe qué reclamos podrías tener en el futuro». Así quedaron. Rosario se dio por satisfecha con aquel arreglo. No, Rafael no le resultaba repulsivo. Y el bebé que esperaba la llenaba de alegría. Recién había cumplido 27 años, ¿qué más podía pedirle a la vida? Osvaldo escuchaba la confesión de la joven mujer y pensaba en cuántas heroínas de historias frustradas, a su alrededor, nunca habían logrado encontrar una pareja estable. Dolores, cuando comentaba ese tema con sus amigas igualmente solteras, solía exponer su teoría favorita. «Ay, chicas, ¿qué se le va a hacer si en el mundo nacen menos hombres que mujeres? Solo queda cantar una canción. Porque, según las estadísticas, por cada 10 chicas hay 9 chicos. Mi madre y mi abuela decían, cada mujer recibe al menos una vez en la vida un pedacito de felicidad femenina. A unas les dura 3 días, a otras algunos años, y a algunas, toda la vida. Solo nos queda reconocer el momento en que esa felicidad llega, agarrarla fuerte y disfrutarla. Y, si tenemos suerte, hasta nace de ella un retoño, un hijo de la felicidad. Mira a mi Osvaldo, es mi vida entera». Y Rosario Osvaldo la miró por primera vez no como a alguien a quien había ayudado a cargar las compras, ni como a la mujer que cocinaba un puré delicioso y tartas de manzana irresistibles, sino como a una mujer. La recorrió con la mirada de hombre, una figura agradable, de curvas suaves, ojos azules bondadosos, cabello rubio con rizos y un rubor sano en las mejillas. Pensó, ¿qué más querrán los hombres? ¿Por qué sigue sola? No expresó en voz alta esos pensamientos. Solo decidió que, ya que su madre viajaba cada vez más por trabajo, negociando la compra de telas y accesorios, él iría a visitar a Rosario con más frecuencia. ¿Quién dijo que no se puede ser amigo de una mujer 15 años mayor? Todo eso son prejuicios. Siguieron siendo amigos varios meses. Los 3 juntos veían televisión, comían empanadas y pasteles recién horneados por las hábiles manos de Rosario, inventaban juegos, de bandidos, piratas o dinosaurios. Osvaldo incluso reunió y le regaló a Emiliano una colección entera de figuras de dinosaurios. Hasta que, un día, Osvaldo encontró a Rosario sola en casa,
sin Emiliano. Ella explicó que había llegado el verano y había mandado al niño al campo con sus padres, para que respirara aire puro, comiera frutas y bayas directamente del árbol y del huerto. Osvaldo le contó que pronto sería su cumpleaños, cumpliría 19 años. Rosario se echó a reír. Dios mío, entonces ya hace más de un año que nos conocemos. Qué rápido ha pasado el tiempo en tu cálida compañía. Y Emiliano ya te tiene cariño. Rosario se acercó al chico, lo abrazó del cuello y lo besó. Seguro celebrarás tu cumpleaños con tus amigos. Permíteme adelantarte mi regalo. Me gustas mucho, eres tan amable, sensible, generoso. Que el cielo cierre los ojos por un momento, quisiera estar más cerca de ti ahora. Desde aquel día pasaron más de 2 años. Osvaldo seguía viéndose con Rosario con regularidad. No podía decir que estuviera locamente enamorado, pero siempre iba a su casa con alegría. Allí lo esperaban, la mujer y su hijo. Mientras tanto, Soledad ardía hoy de impaciencia. No era para menos, su pequeño grupo de estudiantes seleccionados iba por primera vez a presenciar una operación de resección gástrica. El paciente había sufrido una herida de arma blanca durante un asalto, unos delincuentes intentaron robarle la cartera y el teléfono. El hombre se había resistido con valentía mientras atajaba camino por un terreno baldío hacia el edificio nuevo donde acababa de comprar un piso. La banda de jóvenes era numerosa y cruel. El hombre bien vestido les pareció una presa fácil. Lo encontraron gracias a una mujer que salió de noche a pasear a su perro. El animal, tras comer algo que le cayó mal, tiraba de la correa sin cesar hasta que fue el primero en descubrir al hombre tendido en un charco de sangre. La mujer no perdió la calma, acostumbrada a cuidar de su padre enfermo, sabía encontrar de inmediato el pulso en el cuello. Bajo sus dedos aún latía una vena débil. Amanecía. Un nuevo día llegaba a la ciudad con la esperanza de que todo saliera bien. La ambulancia y la policía llegaron rápido. Lo único que alcanzó a decir el herido a los agentes fue: eran 7. Alcancé a contarlos cuando se acercaban. Atacaron de golpe, sin darme tiempo a reaccionar. Luego perdí el conocimiento del dolor y cuando desperté, ya no había nadie. Incluso a simple vista se veía que la puñalada en el abdomen había sido dada con destreza y crueldad, una venganza por resistirse. En el hospital quedó claro que, sin extirpar la parte dañada del estómago, el hombre no tendría posibilidad de sobrevivir. La operación se programó de urgencia, coincidiendo con la práctica de los estudiantes, a quienes se les permitió observarla desde una sala con un gran ventanal. Soledad seguía los movimientos del cirujano con el corazón en vilo. Le parecía que el suyo propio a veces se detenía por momentos. Comparaba lo que veía tras el cristal con la teoría, repetía mentalmente los nombres de los instrumentos, escuchaba sus propias sensaciones. ¿Se veía aún a sí misma como la jefa en una mesa de operaciones? La respuesta era clara, sí, más que nunca, y lo deseaba con toda el alma. Desde la ruptura con Matías, no había salido con ningún hombre en un año. Y lo más curioso, para una chica de su edad, era que no pensaba en el amor, solo en la medicina. Incluso su normalmente distante madre adoptiva, un día, le preguntó con interés: Soledad, ¿de verdad no hay ningún chico en tu curso que te guste? ¿Y en el departamento de cirugía no hay ningún joven apuesto? Vas a volverte monja. No vas a fiestas, no coqueteas, no sales a cafés ni a clubes nocturnos. Los libros de medicina no pueden ser tu único destino. Es un sinsentido para una joven bonita. Nunca aprobé tu relación con Matías, pero al menos entonces estaba segura de que no te marchitarías sobre tus apuntes. Ya tienes 22 años. Piénsalo. Soledad pensó en ello exactamente 3 minutos y lo sacó de su cabeza. Después de aquella primera operación, en la que observó con atención durante las 3 horas enteras, llegaron nuevas invitaciones. Y aquel hombre que había sido víctima del asalto logró recuperarse con éxito. Incluso llegaron hasta Soledad rumores de que había encontrado a la mujer con el perro, la misma que lo había auxiliado aquella noche en el descampado, y que ahora estaban viviendo un romance. En el hospital bromeaban. Mira tú, qué manera tan trágica de encontrar el amor. Debe ser que así estaba escrito en su destino. Pero Soledad no era fatalista. Siempre había creído que no vale la pena esperar pasivamente los regalos del destino. Todo en la vida hay que construirlo, crear y desarrollarlo con esfuerzo propio. Respetaba el viejo refrán: a quien se cuida, Dios lo cuida.
Si la víctima del asalto se hubiera tomado la molestia de rodear el descampado, no habría traído sobre sí las maquinaciones del mal azar. Soledad no creía que ese hombre hubiese encontrado el amor de su vida de esa forma. Pensaba que, igual que en la carrera profesional, las relaciones felices requieren trabajo. Ella y Matías nunca lo habían hecho, dejaron que todo siguiera su curso. El resultado no se hizo esperar, se separaron, sin dramas, pero sin retorno. La cronología posterior de los acontecimientos en la carrera de la futura cirujana Soledad Valdés se asemejaba al ascenso al Everest profesional. Ya en los últimos cursos de la Facultad de Medicina, jamás esquivaba las guardias en el hospital de la ciudad. Le encantaba aquel moderno centro médico, con una base técnica excelente, y se sentía cómoda con el equipo de cirujanos, todos profesionales de primer nivel. Como mentor eligió al más humano de todos, el bonachón Javier. Su experiencia en cirugía, como él solía bromear, era más larga que la vida de muchos. Los pacientes empezaban a sonreír apenas lo escuchaban hablar y el miedo a las operaciones desaparecía bajo sus chistes. A veces entraba en la sala, empezaba a contar anécdotas con su voz grave y en un minuto los enfermos ya reían sujetándose el abdomen. Soledad se alegraba una y otra vez de no haber flojeado ni en la facultad ni durante la residencia. Según el calendario, les correspondían 2 o 3 guardias al mes, pero ella siempre estaba dispuesta a hacer 4, 6, las que hicieran falta, con tal de estar junto a Javier, tener acceso a sus pacientes y aprender y seguir aprendiendo. Los residentes mayores solían asustar a los nuevos. Tu tutor te convertirá en su asistente personal, te llenará de historiales clínicos que tendrás que resumir al máximo, y no te quedará tiempo para la práctica real. Pero su mentor resultó distinto. Desde las primeras guardias, se volvió para ella alguien casi cercano, cálido y comprensible. Soledad admiraba la precisión de sus movimientos en cada cirugía. Y cuando Javier la llevó por primera vez como ayudante a la mesa de operaciones, Soledad saltaba de felicidad. Sus colegas, ya curtidos en la residencia, le advertían: dale tiempo, en un par de meses de guardias y operaciones te vas a querer morir del cansancio y la monotonía. Pero no fue así. Seguía esperando con la misma impaciencia cada nueva intervención, como una oportunidad para ver, comprender y aprender más. Javier la observaba a veces con afecto, sin decir nada, hasta que un día, 10 meses después de que comenzara a asistirlo, la llamó a su despacho. Soledad, prepárese, le dijo. Mañana tendrá su primera operación independiente, una extirpación de lipoma en una paciente. Vamos a repasar todo el procedimiento de principio a fin. Empecemos por la teoría. Las piernas de Soledad se aflojaron por la sorpresa, aunque, para ser sincera, había esperado ese momento cada día, cada minuto. Yo estaré a su lado, añadió el tutor, dándole una palmada alentadora en el hombro, después de revisar juntos los pasos de la intervención, los riesgos posibles y las particularidades del estado de salud de la paciente mayor. No se preocupe, todos tuvimos un primer día. En el mío, me tocó una tarea nada fácil, extirpar un fibroma uterino bastante grande en una mujer muy joven. Un par de años después la encontré por casualidad, empujaba un cochecito con mellizos. Y me sentí terriblemente orgulloso de haber contribuido, al menos un poco, a que pudieran venir al mundo. Logramos salvarle el útero, quitar el tumor y no causar daño alguno. Hablaron un rato más de otros pacientes, y luego el mentor elogió a Soledad por lo bien redactadas que estaban sus historias clínicas. Ella volvió a casa exultante, repasando mentalmente cada detalle de la operación que le esperaba. Y su debut fue brillante, la joven residente se mostró segura, precisa, sin errores, como si llevara años en el quirófano. Más tarde, cuando en la sala de descanso ofreció una pequeña celebración por su primera cirugía en solitario, todos los compañeros del departamento la felicitaron sinceramente, sin sombra de envidia. En aquella profesión sabían alegrarse por el talento genuino y las promesas evidentes. El último en tomar la palabra fue su tutor, que con su voz de bajo resonante proclamó ante todos: bueno, doctora cirujana, bienvenida a nuestro puerto de sanación. Estoy muy satisfecho con usted, Soledad. Será una médica excepcional. Después de aquella primera intervención vinieron otras, una tras otra, como un desfile interminable. Soledad abordaba cada caso con el mismo interés. No quería convertirse en una cirujana mecánica, su ambición era otra,
conocer todo sobre la profesión y, si era posible, aún más. Su preparación teórica crecía sin pausa. No se perdía ni un solo artículo valioso en las revistas médicas de cirugía. 3 años después ya le confiaban operaciones más complejas, no simples apendicitis ni hernias, sino procedimientos que exigían reacción inmediata y capacidad de decisión ante lo inesperado. Javier bromeaba. Así va la cosa, señorita Soledad, pronto me va a superar a mí, este viejo, pero estaré encantado. Dios mismo la ha besado en la coronilla y la ha bendecido para esta profesión, dándole un talento raro. Tendré una sucesora digna. En el frente personal, en cambio, no había novedades. ¿Podía considerarse serio su breve romance con uno de los jóvenes cirujanos? La historia, para su desgracia, se repitió. Él no tenía prisa por hablar de nada importante. Al salir del hospital, parecía borrar de su mente todo, los pacientes, sus vidas, sus sufrimientos. Él no paraba de refunfuñar con Soledad. ¿Estás conmigo ahora o sigues allá, con ellos? Vas a quemarte por dentro, y después nada te importará. Fíjate en mí, salgo del hospital y olvido todo hasta el día siguiente. Y tú, en cambio, vas incluso los fines de semana al servicio. Ya hasta te llaman fuera de horario para las operaciones, eso no está bien. A mí una vez intentaron llamarme cuando el médico de guardia se enfermó, y respondí con firmeza, de eso nada. Ya hice mi trabajo por hoy. Soledad lo miró con indignación. Entonces, ¿para qué elegiste una profesión relacionada con la misericordia y la disposición a ayudar al enfermo en cualquier momento? ¿Qué argumentos podía dar? Ninguno. El hombre simplemente la abrazó con aire juguetón, dejando claro que el tema estaba cerrado y que no pensaba cambiar de opinión. Ella se apartó, sin ganas de armar una escena, y solo dijo con calma y firmeza: nuestros caminos se separan aquí. En un hombre busco ante todo a un amigo, no solo a un amante. Tu actitud hacia nuestra vocación me resulta inaceptable. Terminemos esto. Lo borró de su vida sin el menor remordimiento, convencida de que todos esos asuntos de amoríos y cupidos con flechas no eran para ella. Solo sentía que vivía de verdad, respirando a pleno pulmón, cuando decía a sus asistentes: empezamos la operación. Dolores, que ya había pasado los 70, se había debilitado y envejecido visiblemente. Además, su molesta tiroides volvía a hacer de las suyas, a veces la agotaba con síntomas desagradables, otras la obligaba a viajar al balneario para prolongar la remisión. La dirección de la empresa hacía tiempo que había pasado a manos de Osvaldo. Él manejaba los asuntos con sensatez y había ampliado la red de talleres de costura en la ciudad. Bajo la marca Dolores Style, ya no solo se confeccionaba ropa a medida, sino también colecciones limitadas de producción semi-industrial. Cuando se inauguró el segundo gran atelier, Osvaldo regaló a su madre y a sí mismo un tour por Francia e Italia. Después del viaje solían bromear. París es una serpiente boa, te traga por completo y te enamora sin remedio. Y Milán, en cambio, es un encanto, te eleva, te inspira y te marea. Para entonces, Osvaldo ya se había separado de Rosario. La diferencia de edad no fue la causa principal, aunque se hacía notar. Simplemente, la vida de la mujer dio un giro inesperado. El padre de Emiliano, Rafael, la encontró después de muchos años, a pesar de haberle prometido desaparecer para siempre. Le contó que, tras una larga enfermedad, había enterrado a su esposa. Le propuso volver a vivir juntos, por el bien de su hijo. Sus hijos mayores del matrimonio con la difunta ya eran adultos y vivían en otras ciudades. Casi no tenía contacto con ellos ni con sus nietos. Osvaldo se quedó algo desconcertado al saber que Rosario había aceptado aquella aventura. Pero ella le explicó su decisión con serenidad, apelando a la razón. Ya voy a cumplir 40, Osvaldo. Nuestra relación nunca habría terminado en matrimonio. Rafael, en cambio, tiene un negocio estable, relacionado con una profesión que conozco bien. ¿Hasta cuándo seguiré vendiendo pan en la panadería? Es hora de pensar en mi futuro y en el de Emiliano, que ya tiene 12 años. Podemos seguir viéndonos, si quieres. Algo me dice que el temperamento de mi futuro marido ya está muy cerca del punto de congelación. A Osvaldo ese dulce arreglo no le hizo ninguna gracia. No le apetecía ser el amante de una mujer casada. Se separaron en paz, como dos barcos en alta mar, agradecidos el uno al otro por los buenos momentos compartidos. Al poco tiempo,
Osvaldo inició una relación sin compromisos con una joven ingeniera en tecnología textil que acababa de incorporarse a la empresa. La chica tenía ideas peculiares. Desde la primera cita, en el restaurante donde él la había invitado, dejó todo muy claro. Osvaldo, sé muy bien cómo terminan normalmente las relaciones entre un hombre y una mujer. Así que te planteo mis condiciones desde el principio. Me invitaste aquí con una intención concreta, eso está claro. Mi respuesta es sí, estaré contigo. Pero si hablamos de matrimonio, solo acepto uno de tipo visitante, sin obligaciones domésticas para mí. Un hijo, solo en mis términos. En el trabajo, nada de divisiones por género. Si demuestro mi capacidad, me asciendes a subdirectora. Osvaldo se quedó perplejo. Pensó. Esta mujer o está un poco loca, o es demasiado atrevida. Pero es buena, me gusta mucho. Quizá hasta sea positivo que haya dicho todo así, sin rodeos. Su romance, sorprendentemente, resultó duradero y apasionado. Catalina se convirtió en una colaboradora fiel y competente. Gracias a ella, la empresa se expandió y floreció aún más. Pero luego comenzó a comportarse de manera extraña. Pedía permiso en mitad del día alegando asuntos personales urgentes, cancelaba citas con pretextos absurdos y terminó por negarse a vivir con Osvaldo bajo el mismo techo. El hombre hurgaba en su interior, buscando respuestas en los rincones más profundos del alma, pero en vano. Al igual que con Rosario, tampoco con Catalina sentía una gran y luminosa pasión. Solo cierta ternura, un puñado de calor, gratitud por el tiempo compartido, y nada más. Dolores incluso dejó de insistirle en que formalizara su relación con Catalina. Veía que él no estaba enamorado, y eso significaba que aquella no era la mujer para su hijo. La realidad resultó ser dura. Más tarde se supo la verdad. Había regresado de la cárcel el hermano mayor de Catalina, que había cumplido condena por fraude a gran escala. En la empresa Dolores Town no existía un departamento de seguridad experimentado. La selección de personal la realizaba una sola mujer, y la organización no contaba ni con un departamento de recursos humanos propiamente dicho, ni con un sistema de verificación de antecedentes o vínculos familiares sospechosos. Tras salir de prisión, el hermano de Catalina, sin pensarlo mucho, se colgó de su vida próspera y, cayendo sobre ella como un rayo, le dijo: «Nuestros padres ya están viejos, hermanita, ¿qué se puede esperar de ellos? Hay que ayudarlos. Pero tú cuéntame todo sobre la empresa en la que trabajas, cómo funciona, en qué anda, cómo respira». Catalina le había tenido miedo desde niña, siempre fue tosco y cruel. Jamás se atrevió a quejarse de él, ni siquiera cuando sufría alguna injusticia, sabiendo bien cómo podía terminar aquello. Una vez, un niño la golpeó en la cara con una rama de abeto, su hermano le rompió el brazo al agresor para que aprendiera la lección. Y no le pasó nada. Los padres del chico, al ver al temible adolescente, tuvieron miedo de denunciarlo por temor a represalias. Era buen estudiante, sobre todo en matemáticas. Después del colegio se graduó con honores en la Facultad de Matemáticas y Mecánica de la universidad y más tarde obtuvo por correspondencia un título en economía. Aprobaba exámenes sin dificultad, pero nunca tuvo intención de convertirse en un ciudadano ejemplar. Catalina no supo exactamente a quién había vaciado las cuentas como una aspiradora, pero cuando lo atraparon con las manos en la masa, la condena fue larga, 10 años completos. Ella entonces respiró aliviada. Su hermano, que ya había comprado un apartamento y seguía visitando la casa de sus padres, siempre le provocaba un terror reverencial, por su sonrisa maliciosa y sus burlas constantes. Que ella se mataba estudiando para ingresar en esa ridícula carrera de tecnología textil. Ahora, al reencontrarla en el mundo de la costura, incluso la elogió. «Bien hecho, hermanita», dijo con una sonrisa torcida. «Justo ahora vas a serme útil. ¿Sabes qué es lo más valioso hoy en el mercado de la vida?». Catalina retrocedió asustada, negando con la cabeza. «Estás atrasada, niña. Hoy lo que más vale son los objetos antiguos. ¿Me vas a ayudar a quitarle a tu director y amante esa casona de comerciantes donde tienen la oficina central?». «Suéltame», suplicó Catalina. «No sé hacerlo. No quiero hacerlo». «No te pediré nada complicado», prosiguió él con frialdad. «Consígueme los documentos de propiedad de ese edificio. Con copias bastará, pero mejor si son los originales. Y me informarás a dónde va y por qué motivos viaja tu jefe. Después te diré cuándo tendrás que reunirte con él».
Ya encontré comprador para ese viejo nido de mercaderes del siglo XIX. Catalina le tenía un miedo atroz. Había vuelto de prisión más arrogante y temerario que antes. Incluso allí se comportaba de manera desafiante, convencido de ser más listo y astuto que todos. Hizo contactos útiles y se ganó el respeto de los presos por su habilidad única para apostar sin perder nunca. Pasó varias veces por el calabozo y nunca logró convencer a la administración de que estaba rehabilitado, así que no obtuvo libertad anticipada. Sin embargo, después de salir, planeó una gran estafa, consiguió pruebas de que la mansión donde funcionaba Dolores Style había sido comprada de manera irregular, con documentos falsificados sobre su valor histórico. Desató contra la empresa una serie de inspecciones de todos los organismos posibles, bomberos, sanidad, impuestos, policía. A Osvaldo prácticamente lo destrozaron a base de controles y citaciones. Veía que todo apuntaba a que perderían la casa, y de manera legal, bajo el pretexto de una nueva tasación y confiscación. Catalina, en los últimos tiempos, trataba de evitarlo. Siempre encontraba excusas. Aquella tarde de viernes, Osvaldo, agotado por los problemas acumulados, decidió ir a verla. Solo quería hablar con alguien que conociera bien la empresa y pudiera entender cuán difícil era todo. No le contaba nada de esto a Dolores. Catalina estaba en casa, pálida, demacrada, pero aparentemente genuinamente contenta de verlo. Osvaldo, no te esperaba. No hay nada en el refrigerador, pero tengo una caja de buenas empanadas en el congelador. Y hay jugo de tomate. ¿Me haces compañía? De tus manos bebería hasta veneno, bromeó Osvaldo. Tengo un hambre de lobo. Las empanadas suenan perfectas. De pronto, Catalina rompió a llorar y se arrojó a su cuello. Te he traicionado, Osvaldo. Resulté ser una verdadera serpiente que calentaste en tu pecho. No alcanzó a terminar, sonó el timbre de la puerta. Catalina no tuvo tiempo de detener a Osvaldo. Él ya estaba en el pasillo antes de que ella pudiera decir palabra. Parecía que el destino mismo guiaba sus actos en ese instante. Un segundo después, la risa fuerte de su hermano resonó en la cocina. Vaya, vaya, si aquí está en persona el mismísimo director de Dolores Style visitando a mi hermanita. Y además mi querido cuñado. ¿Cocinando juntos, tortolitos? ¿Van a cenar? Catalina, reuniendo fuerzas, gritó. Déjanos en paz, por favor, por la sangre que compartimos. ¿Acaso no hay otras empresas en la ciudad? ¿Por qué decidiste sacrificar la nuestra a tu codicia? Osvaldo los miraba confundido, sin entender de qué se trataba. Catalina, temblando, de repente se lanzó sobre su hermano a puñetazos. Me has arrancado el alma. Amo a Osvaldo, ¿me oyes? Lo amo. ¿Tú sabes siquiera lo que es el amor? Ninguno de los dos hombres podía imaginar lo que ocurriría a continuación. Catalina tomó del comedor un cuchillo de cocina con un grueso mango y, fuera de sí, se lanzó contra su hermano. Él se abalanzó hacia adelante intentando arrebatarle el arma. Todo sucedió como en cámara lenta. En el instante preciso, el hermano dio un tirón brusco y, defendiéndose, puso a Osvaldo frente a sí. La hoja se hundió justo bajo sus costillas. Osvaldo se desplomó, cayendo al suelo. Catalina lanzó un grito desgarrador, tratando de sacar el cuchillo, pero las manos le temblaban. Entonces oyó el rugido furioso de su hermano. «Idiota, ¿qué has hecho? No toques nada. Llama a una ambulancia, rápido». Osvaldo ya no escuchaba nada, había perdido el conocimiento al instante. Primero lo sostuvo el causante del escándalo, pero no pudo mantenerlo en pie. Lo depositó con cuidado en el suelo, procurando no mancharse con la sangre que se extendía en una mancha oscura sobre el suéter claro. Pronto el piso quedó cubierto por un amplio charco rojo. Ni Catalina ni su hermano tenían dudas, la cuenta regresiva de la vida de Osvaldo ya había comenzado. Con una herida así, le quedaba poco tiempo. El turno de soledad llegaba a su fin. 24 horas seguidas de guardia siempre dejaban una sensación de cansancio agradable mezclada con ligera inquietud. Por costumbre, quería saberlo todo, cómo se sentían los pacientes después de las operaciones programadas, qué enfermeras estaban de guardia, si las historias clínicas estaban completas según las indicaciones de los médicos. Caminaba por el largo pasillo del departamento de cirugía, quitándose casi al paso la cofia médica. Esa mañana, con las prisas, se había sujetado mal el abundante cabello, y le había dolido la cabeza todo el día por una horquilla mal colocada. Claro,
No había tenido un minuto para arreglarlo. Soledad acababa de cumplir 32 años. Aún no era una mujer madura, pero ya no era una muchacha. Las preocupaciones constantes por los pacientes, el sufrimiento compartido por sus vidas y sobre todo, el recuerdo de las muertes en la mesa de operaciones cuando no había logrado salvarlos, se habían grabado incluso en su apariencia. En la sien le había aparecido una delgada hebra plateada. Al principio quiso teñírsela, pero la estilista del salón la disuadió. Ni se le ocurra. Al contrario, está de moda. Muchas mujeres aclaran una mecha para crear un efecto de elegancia y encanto. La suya es natural, auténtica, y no le queda nada mal. Ahora lo que se lleva es el toque de cansancio aristocrático. Todo el mundo se lo pinta. Soledad, de regreso a casa, había sonreído para sí. Bueno, pues resulta que también ella, sin querer, se había puesto a la moda. Lástima que su madre adoptiva, fanática de los salones de belleza, no supiera nada de esas tendencias modernas. Ya le había taladrado el cerebro con reproches, diciendo que a una mujer joven no le correspondía andar con canas en las sienes. Ahora, al menos, la cirujana eternamente cansada tenía buenos argumentos para defender su mechón plateado. Sus pensamientos se interrumpieron bruscamente por los gritos que llegaban desde el área de urgencias, en la planta baja. Alcanzó a distinguir algunas frases sueltas. Caso demasiado grave, esa hemorragia ni un milagro podría salvarlo. Se colocó la cofia de nuevo y bajó corriendo. El médico de guardia que la reemplazaba era aún muy inexperto, apenas un residente reciente. Si el caso era realmente crítico, podía no saber cómo actuar. En la sala de reconocimiento encontró al joven doctor completamente desorientado. Primero evaluó la situación y solo después, al mirar el rostro del herido, lo reconoció de inmediato. La misma mata de cabello oscuro y rebelde, solo que los grandes ojos castaños ahora estaban cerrados. Era Osvaldo, su vecino, compañero de escuela, amigo de la infancia, aquel a quien recordaba con gratitud por el gesto generoso que había prolongado la vida de su abuela unos meses más. En su amarga orfandad, él y su madre habían sido sus únicos rayos de calor y bondad, además, claro, de Concepción, su adorada abuela. Soledad dominó sus emociones. Se notaban las horas sin dormir, de lo contrario, la habrían vencido los sentimientos. Hasta los buenos médicos son solo humanos y se fatigan de tanto esfuerzo. Respiró hondo y habló con voz firme y autoritaria. Preparen el quirófano. Sospecho una lesión grave en los lóbulos derechos del hígado. Envía los análisis de sangre al laboratorio. Y deja de temblar, colega, me vas a asistir tú. Llama al equipo de reanimación. Cada minuto cuenta. Salvar la vida de su amigo de infancia, aquel que una vez le había regalado tiempo con su abuela, no era ya solo una cuestión de honor profesional. Era una cuestión de principio. Soledad se sorprendía de sus propios pensamientos. Nunca había reaccionado así, no sabía que la había poseído. Pero pensó, si lo salvo, me salvo a mí misma. Todo cambiará. Confirmaré que elegí bien mi camino. Tal vez entonces pueda calmarme un poco, trabajar sin tanta obsesión y darme la oportunidad de encontrar también la felicidad de una mujer común. Se dio una reprimenda mental. Estás delirando, mujer. 24 horas de guardia y ya se te va la cabeza. Solo faltaba que pidieras una estrella del cielo o una isla desierta para descansar del trabajo. Se concentró al instante. Rogó a Dios que la gran pérdida de sangre no arruinara sus cálculos ni alterara la estabilidad hemodinámica. Osvaldo seguía inconsciente. De pronto, ante sus ojos apareció una imagen insistente, aquel muchacho feliz, tendiéndole un fajo de billetes, el mismo que alguna vez había salvado a su abuela. Todo lo que siguió transcurrió según el protocolo quirúrgico de una resección de los lóbulos derechos del hígado. Los dedos de Soledad presionaron con firmeza el vaso que sangraba sin control. Pensó, va bien, todo marcha como debe ser. Y en voz alta dijo, no podremos evitar una sutura vascular. Empecemos. Cierre con cuidado, lo está haciendo muy bien. Cuando terminemos aquí, haremos una revisión completa de la cavidad abdominal, hay que comprobar si hay otras lesiones. La operación llegaba a su fin. Soledad estaba satisfecha, la extirpación de los lóbulos dañados había sido un éxito. El paciente tenía cada vez más posibilidades de sobrevivir, aunque la rehabilitación prometía ser larga y difícil.
Sin darse cuenta, se quedó mirando con cierta admiración la línea uniforme y casi estética de la sutura de catgut en el abdomen de su amigo de la infancia. Pensó, con el tiempo, la cicatriz se volverá rosada, casi invisible. Lo importante es que viva. Ahora quedaba restablecer la función gástrica, resolver los retos del postoperatorio y lograr que el cuerpo funcionara como un reloj. Soledad notó la mirada admirada de su asistente. Soledad, exhaló él, hoy no he podido dejar de admirarla. Es usted una cirujana enviada por Dios. Para mí ha sido un honor estar a su lado en la mesa de operaciones. Me enorgullece haber trabajado en su equipo. Nunca olvidaré este día. Ahora sé a lo que debo aspirar. Perdón por mi torpeza al principio, yo no habría podido salvar a este paciente, demasiados riesgos. Pero usted lo hizo todo con una maestría increíble. Déjelo, colega, respondió Soledad con una sonrisa amable. Simplemente aún no ha tenido ocasión de realizar tantas operaciones como me ha tocado a mí. Todo llegará. Y yo, se quitó los guantes y respiró hondo, ahora me voy a casa. A decir verdad, apenas me sostengo en pie, añadió. Supervise la evolución, manténgase en contacto con reanimación. Manténgame informada. Mañana tengo el día libre. Mientras seguía la camilla que empujaba un fornido camillero, el joven cirujano murmuraba para sí. Es especial, hay pocos profesionales como ella. Jamás alcanzaré su nivel. Entretanto, Soledad regresaba a casa en la ambulancia que se ofreció a llevarla. En la ciudad, muchas brigadas de urgencias la conocían. Con esta en particular ya había colaborado un par de veces, en accidentes laborales donde no era posible trasladar al herido y debía operar directamente en la enfermería de la fábrica. Aquella noche acababan de dejar en urgencias a otro paciente con posible hemorragia interna. El hombre, paralizado por el miedo, había dejado de quejarse del dolor. Las pruebas rápidas dieron buenos resultados, y Soledad estaba segura de que su colega de guardia podría manejar el caso sin problema. Así era su vida, casi todos sus recuerdos giraban en torno a una mesa de operaciones. Ya ni pensaba en que aquel día había saldado una vieja deuda con el noble muchacho de su edificio. La abuela Concepción siempre le decía, cuando hagas un bien, olvídalo, que lo recuerde aquel a quien lo hiciste. Osvaldo permaneció inconsciente varios días. A veces los médicos temían que su cuerpo no resistiera, que algo se complicara, pese a la operación exitosa. Soledad pasaba largas horas en su habitación. No podía sacudirse la sensación de que algo importante estaba por cambiar en su vida, que ese reencuentro con el eco de su infancia sería un punto de inflexión para ambos. Cuando Osvaldo por fin despertó, Soledad estaba allí. No la reconoció de inmediato. En su mente aún confusa se mezclaban las imágenes, la niña triste con dos coletas espesas y esponjosas, como la recordaba, y aquella joven hermosa con mechones escapando de la cofia, en cuyos ojos seguía brillando la misma melancolía. Entre el torbellino de recuerdos, de pronto comprendió. «¿Soledad eres tú?» Ella asintió, sonriendo. «Sí, mi buen vecino, soy yo. ¿Tan cambiada estoy?» Él quiso mentir, decir nada en absoluto, pero sus labios lo traicionaron. «Un poco sí», respondió, y enseguida rectificó apenas con un gesto. Soledad le habló con serenidad. «Ya vino 2 veces el investigador. Dijo que la mujer fue arrestada, pero el hombre sigue prófugo». Las imágenes de aquella noche fatídica se alinearon de nuevo ante los ojos de Osvaldo, pero no quería revivirlo. Lo resolvería más adelante, cuando tuviera fuerzas y pudiera poner todo en su lugar. Como si leyera sus pensamientos, Soledad añadió. «Te espera una estancia en el hospital de al menos 2 meses, y eso si cumples estrictamente todas las indicaciones y te cuidas. Después, una rehabilitación complicada en casa». «Gracias, Soledad», murmuró él, acariciándole la mano. «Me has salvado la vida. Estuviste allí justo en el momento preciso. Debe ser el destino. Mi mamá suele decir», sonrió ella, «que el hilo siempre sigue a la aguja». «Entonces ahora soy tu ahijado», bromeó él. «A donde tú vayas, yo te sigo». La brillante cirujana, mujer amable y fuerte, Soledad Valdés, se apresuraba al salón de belleza. Ahora estaba completamente segura, aquella mecha plateada en la sien ya no le hacía falta. «Al diablo con las modas», se dijo. «Quiero el color de cabello que tenía de niña, cuando tenía 10 años». Al día siguiente, por la puerta de la habitación de Osvaldo asomó una cabeza femenina simpática, con un peinado divertido, 2 esponjosas coletas a los lados.
Los ojos de Soledad brillaban de alegría. Osvaldo, ¿qué tanto te demoras? Dijo alegremente. Dolores ha horneado empanadas en casa para celebrar tu alta. Nos está esperando impaciente, y tú aún sin decidir qué ropa ponerte para la salida. No puedo dar mala impresión cuando voy acompañado de una mujer tan hermosa, sonrió él. Pero, ¿no tenías guardia hoy? No lo vas a creer, respondió Soledad con una sonrisa traviesa. Por primera vez en mi vida cambié el turno con otro cirujano. Tengo derecho, ¿no? A un pedacito de simple felicidad femenina. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.